Bueno, muy buenas noches o días, dependiendo del momento en que vean este video. El día de hoy quiero presentarles, primero que todo agradecerles el espacio, volver a encontrarnos, agradecer a ustedes por la confianza en este proceso y vamos a trabajar hoy lo que es los peligros y riesgos físicos. Esa metodología nos permite evaluar también los conocimientos lo haremos a través de unas encuestas en Google y la idea pues es que apreciadas madres comunitarias llevemos esto a la cotidianidad, como ustedes saben que lo hemos venido trabajando con ejemplos prácticos que ustedes puedan indagar en su día a día, cómo hacen su trabajo, qué elementos las afecta, porque ustedes saben que eso hace parte del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Finalmente la vida de nosotros, la que hay que cuidar, el mundo ahorita como vemos nos está dando un ejemplo de lo que es su fuerza, la fuerza de la naturaleza y cómo debemos estar preparados para afrontar eh, estas situaciones tan difíciles, ¿no? Adaptarnos, ser flexibles en nuestros pensamientos, en nuestras ideas, en las formas, hábitos de vida y en todo aspecto, que ustedes saben que hemos hablado en muchas capacitaciones sobre el manejo también de residuos sólidos, la clasificación de basuras, el consumismo, la deforestación, el tema ambiental, que nos importa mucho, la gestión de riesgo de desastres, todo este tema de seguridad y salud del trabajo, de primeros auxilios que hemos trabajado con ustedes. De verdad es un gusto para mí este proceso de formación y sé que ustedes lo van a llevar y a interiorizar en su día a día. Entonces, madres, tenemos los peligros y riesgos. Esa tabla es de la norma técnica colombiana 45. Esa norma permite analizar el riesgo, ¿sí? Es una metodología para analizar el riesgo, hacer matrices de riesgo y entonces presentan esta tabla. Vamos a trabajar acá, ¿no? El riesgo físico. El riesgo físico. Esos son otros riesgos que vamos a trabajar más adelante. Hoy vamos a ver el riesgo físico. ¿Qué es la física? Pues sabemos que es una ciencia, ¿cierto?, que estudia las fuerzas de la naturaleza. Ha evolucionado muchísimo los conceptos físicos del movimiento, de la luz, de las ondas, ¿cierto?, de la radiación, todos esos procesos atómicos que afectan en gran medida a la humanidad, ¿no? La bomba atómica, por ejemplo, toda esa manipulación de la energía nuclear, bueno, etcétera. Tiene que ver también con el riesgo físico. Entonces, dentro del riesgo físico está el ruido, ¿cierto? Acá vemos ruido, impacto interminente y continuo. ¿Cómo lo afecta el ruido? Indaguemos en esa pregunta, madres comunitarias, indaguemos en qué situaciones de ruido se presentan en nuestra cotidianidad. Yo les presento una mía. Resulta que yo vivo al pie de la avenida, ¿sí? Entonces es constante los pitos, los frenados de los carros, de las tractomulas, todo, ¿sí? Es realmente difícil, descargan material, mucho ruido, ¿sí? Estresa, en las noches hay un poco de tranquilidad, pero aún así hay flujo vehicular. Y estresa, realmente se siente en la persona, es peligroso también, ¿cierto? Va afectando cada vez más a la persona. ¿Cómo es ese impacto? Miremoslo. Entonces, dificultades de comunicación, genera un ambiente muy ruidoso, poca concentración, incomodidad, fatiga, irritabilidad, bajo rendimiento y finalmente lo más grave, accidentes. Vea que el ruido genera accidentes de trabajo, accidentes en el hogar. De pronto ustedes han expuesto al ruido estaban pues por el trabajo a tantas personitas, ¿cierto? Reunidos en torno, un niño llora, grita, otro, y es difícil, y más por la cantidad de niños que sé que les toca, con los que deben trabajar. Entonces acá hay un poco del análisis de el ruido, volumen alto de aparatos telefónicos, a veces también, de comunicación, celulares, audífonos, como tengo, radios, no tan alto el volumen. ¿Cómo más se describe ese riesgo? Es generado por ruidos del área, impresoras, gente conversando, niños llorando, ubicación cerca de zona vehicular, como el ejemplo que les acabo de dar mío, generado por máquinas y herramientas en la planta de producción. En el área industrial también se sufre, de los principales áreas donde se ve el riesgo por ruido.
Las consecuencias, pues disconfort, ya vimos, dolor de cabeza, desconcentración, accidentes finalmente. ¿Qué intervención le hacemos al riesgo? Pues aislar si son máquinas ruidosas, ¿cierto? Bajar los niveles del ruido de los teléfonos, celulares, tener cuidado con la música, con los audífonos, hacer jornadas o también espacios de esparcimiento para las personas, para los niños, que se sientan más tranquilos, de pronto ver esas causas que generan el llanto, que es difícil, ¿no? Pero hace parte de analizar el ruido. Muy bien. Acá dice que elementos de protección personal, pero no es tanto tampoco el riesgo notorio en la labor de ustedes, ¿cierto? O sea, él no es tan, no tiene un nivel de riesgo muy elevado, ¿cierto? Este factor de riesgo como es el ruido. Entonces no es necesario esa protección auditiva tipo copa, ya sea en un ambiente industrial, por ejemplo. Ese es con respecto a la luz, la iluminación. Miren las imágenes. La luz detrás del cuerpo va a generar una sombra sobre el escritorio, va a forzar más la vista. La luz debe estar directa sobre el escritorio donde ustedes trabajen. No olviden ajustar el brillo del computador también, ni muy alto ni muy bajo, cerca de la fuente natural de luz. Miren una ventana, ¿cierto? Nuestras casas diseñémoslas sin paredes, mejor dicho. Lo mínimo de esto y que entre luz natural es muy importante para el confort en el trabajo. Muy bien. Seguimos con el riesgo iluminación inadecuada, es esa imagen anterior, entonces produce fatiga visual, ¿cierto? Hay que ver cómo hacemos nuestras tareas, cómo están ubicados los escritorios, que no ubiquemos la luz atrás porque nos refleja, ¿cierto?, en la vista, en las pantallas de los computadores. Tengamos eso en cuenta, que la luz no esté atrás ni adelante, sino de modo lateral, del lado que nos entre la luz natural. Este riesgo de frío y calor, ¿cierto? Mucho frío o exceso de calor. El calor deshidrata, ¿cierto? Cansa. El frío agota, el frío entumece las articulaciones, los músculos, ¿cierto? Baja el ánimo, calor y frío. Muchas personas en un área de trabajo genera calor, fallas de aire acondicionado, no hay ventiladores en el área, hornos, el trabajo de cocina también genera el calor, ¿cierto? Que es peligroso a veces ese cambio de frío-calor. Entonces están cocinando y lavan un plato, ¿cierto? Eso genera calambres, genera dificultades en las articulaciones, ese cambio brusco de temperatura. Desgaste, como ya lo vimos, y finalmente la intervención, pues si trabajamos con calor debemos desacalorarnos para entrar en contacto con el frío, evitar abrir la nevera, o sea, vamos a sacar los implementos que necesitemos antes, o que alguien, otra persona, haga ese trabajo de llevar los alimentos al refrigerador o de lavar los platos o las herramientas de cocina si las necesitamos. Y una persona se enfoca solo en el calor, ¿cierto? En cocinar, ¿cierto? Es la que se va a calorar, como se dice. Lo mismo para el frío, aunque en esa región pues es diferente, ¿no? El trato del frío, sufrimos más de calor. Esta es la energía no ionizante, también hace parte de los riesgos físicos, no olviden que todo eso es física. El calor son ondas, ¿cierto? El frío es carencia de ese calor. La iluminación son fotones, electrones, ¿cierto? Todo eso del ruido, ondas, también de impacto, muy bien. Entonces, en la energía no ionizante, miren que están las ondas que generan las líneas de alta tensión, las ondas de radio y televisión, las ondas microondas, el infrarrojo, la luz visible, la luz normal, hace un efecto también sobre nuestra piel, como si chocaran pequeñas partículas sobre nuestra piel que no vemos, ¿cierto? Que son los fotones y los electrones de la luz. Los rayos UV, que son las del sol, ¿sí? La luz del sol, que puede ser dañina, y miren que están cerca del umbral, y más ahora, ustedes saben, con el cambio climático, los soles, el calor, la luz del sol es más fuerte que muchos años atrás. Hay fenómenos solares muy fuertes que han ocurrido y afectan también nuestra capa de ozono, y más encima seguimos utilizando energías fósiles y quemando bosques y en esta degradación. La energía ionizante, miren, entonces esa la que es peligrosa, ¿cierto? Altera
entran esas ondas, esas partículas a la piel y destruyen el ADN. Imagínense cómo serán esas partículas de volátiles, de extrañas, como es la física. Entonces entran y dañan el ADN, ¿cierto?, de las personas. Por eso hay defectos genéticos también, enfermedades, los rayos gamma. Esto miren que la energía nuclear, han visto lo del accidente en Chernobyl, ¿cierto? La planta de energía nuclear que estalló, eso fue en 1989, si no estoy mal, hace 31 años más o menos, y eso fue un impacto muy fuerte para el mundo en términos de radiación. Se expandió esa radiación, esas partículas subatómicas por el mundo, y son causantes de grandes enfermedades, de problemas que hemos visto. Hasta puede ser que contribuyan a esas pandemias que estén originándose. La radiación, entonces, los rayos, no exponerse a rayos solares. No olviden que el sol del 10 de la mañana a 11 ya hasta las 3 de la tarde es un sol muy fuerte, con una intensidad UV bastante considerable. Entonces evitemos exponernos a ese sol. Si lo hacemos, que sea con la intervención, miren, de elementos de protección personal, como las gorras, ¿cierto? El bloqueador solar. Ahorita hay que utilizar eso ya, ponernos a la vanguardia. Ya no es un lujo, es una necesidad el proteger la piel hoy día. Bloqueador solar, gafas que permitan también cuidar la vista, los ojos, que se oscurezcan. Alivian la vista y son muy agradables, la verdad, y protegen. Muy bien, entonces ahí están, apreciadas madres comunitarias, el riesgo físico, para que lo indaguen en su cotidianidad. Nos cuidemos, es importante cuidarse, el frío, el calor, poca luz, mucho ruido, ¿cierto? La afectación que hace a nuestro cuerpo y a nuestra calidad de vida. Muchas gracias por el espacio, un abrazo cordial. Estoy muy atento a sus comentarios, espero disfruten de esta capacitación, de esta charla, ¿cierto? Y les dejo una evaluación en Google, les comparto una evaluación. Dios las bendiga, que estén muy bien, hasta luego.